Hay una forma de mirar la psicología que es dominante y no es precisamente la que, en mi opinión, es más efectiva. Tenéis las asignaturas troceadas. Se trocea el individuo, se trocea el ambiente, miles de parcelas. Yo creo que los estudiantes de psicología salen considerablemente peor que entran. El mundo no está hecho de partes. Nosotros hemos hecho las partes del mundo. Por lo tanto, es una concepción que tenemos del mundo. Uno está estudiando la conducta humana y se olvida que la conducta humana no se puede estudiar sin la biología, no se puede estudiar sin la física. Estamos estudiando el cerebro y se nos olvida que ese cerebro está en un cuerpo, está en una persona que tiene una historia. Lo mismo pasa con su corazón. Está en un ambiente, está en un contexto. Es decir, todo esto es necesario tenerlo en cuenta. Y todo lo que hacemos con el lenguaje es relaciones. De tal manera que podemos leer un libro que nunca hemos leído y lo entendemos. Los animales no odian, pero el odio, el amor, la traición, la esperanza, la confianza, todas estas cosas son las emociones humanas y muchas más, la envidia. Todas estas cosas no se dan si no pudiéramos comparar. Tuve una hermana que era deficiente, así es como las catalogaban en aquella época, que nació en el año 68 y yo empecé a utilizar aquello para tratar de que mi hermana aprendiera a hablar. ¿Merece la pena ponerse de acuerdo? ¿Es necesario? Y si es necesario, ¿cómo lo hacemos? Bueno, buenas tardes. No veo nada porque con las luces no veo, pero muchísimas gracias por estar aquí. Yo casi no llego y tengo que decir que había un accidente en la carretera y vamos, he estado a punto de no llegar, me han desviado. Así que necesito respirar. Y nada, muchas gracias y espero que el rato que lleváis todo el día con actividades, no he podido yo participar en ellas, pero estoy convencida de que habrán estado bien. Y yo voy a poner mi granito de arena en esta actividad que tenéis y que es la primera vez que yo de alguna manera participo. Y nada más, ¿no? Creo que tengo 40 minutos, media hora o algo así. Me cortáis, ¿eh? ¿Vale? Eso es, ¿no? Entonces, he preparado unas 6 o 7 transparencias y de lo que yo voy a hablar es de algo que supongo que nadie va a ser ajeno a ello, pero que cada vez y con más frecuencia yo aprecio que es necesario comentarlo. No sé si será ya mi edad, le comentaba, no sé dónde estás, que te he perdido. Sí. No, y me tienes que decir después tu nombre, ¿no? Pero han pasado muchos años, yo ya estoy jubilada, y jubilada porque en la universidad nos jubilan forzosamente a los 70 años y yo estoy en 71 y medio, o sea, muy cerca de 72. Pero tengo ganas de trabajar, lo sigo haciendo y bueno, quiero transmitiros y quiero compartir con vosotros pues un poco parte de mi historia, ¿no? Y quiero hablar de variabilidad, voy a hablar de coherencia, voy a hablar de conducta científica y voy a hablar, centrado principalmente, en qué es lo que sabemos, de dónde vienen nuestras ideas, del caos que hay, el caos o la variabilidad que hay, y de los conflictos, de la cantidad de modelos, de los términos, de todo eso que cada vez que yo me encuentro con alumnos o con profesionales, y yo sigo trabajando, estoy jubilada, pero estoy a tiempo parcial en la jubilación, pues es como muy necesario volver a las bases y volver a lo que son las raíces, ¿no? Así que esta va a ser un poco, es lo que yo voy a hacer. Un momento que le dé a la cosa. A ver, variabilidad. Imaginemos ahora mismo, ¿no? Aquí estamos todos y hay cada uno de nosotros, o sea, si yo digo, ¿qué diría yo? No sé, digo ren, pues posiblemente a cada uno de nosotros nos salte algo, ¿no? Yo suelo decir que los humanos verbales
y voy a avanzar en esto a lo largo de este rato, tenemos, y esto es una metáfora, no se puede tomar literal, ¿no? Tenemos como piezas, es decir, las piezas de nuestra historia, que no es simplemente la historia que hemos tenido y que hemos pasado, sino cómo hemos aprendido a contextualizarla, cómo aprendemos a relatarla, de qué decimos de ella, cómo miramos el mundo, es decir, esas piezas, ¿no? Y tenemos muchas y nos gusta que las piezas que nos cuadren. Es muy necesario que nos cuadren, porque cuando oímos algo que choca con algo. Choca con algo de nuestra historia, que está contextualizado, que está conceptuado de una determinada manera, y cuando nos choca algo, pasan cosas aquí, ¿no? Es como que no estamos tan a gusto, ¿no? Así que ese choque de lo que recibes y no coordina con alguna de las piezas o de los componentes que se han ido formando a lo largo de tu historia, pues hace que te sientas de una determinada manera y vas a reaccionar a eso, seguramente, con más piezas y con la idea principal de volver a un sentido que te dé tranquilidad y que te dé coherencia. Estos términos que muchas veces los usamos de forma en la cultura, luego van a adquirir otros significados más técnicos, ¿no? Pero que no me voy a entretener a eso ahora. Lo que quiero decir ahora es que hay variabilidad entre nosotros. Es decir, que cada uno de nosotros tiene una historia muy diferente y por lo tanto vamos a reaccionar a lo que veamos de maneras muchas veces distintas. Vamos a sentir cosas distintas, vamos a tener diferentes pensamientos y, por supuesto, posiblemente también diferentes reacciones. También pasa en el contexto de nosotros mismos. Nos podemos sorprender de cómo te miras, puedes tener la perspectiva del yo estoy ahora aquí, con mi edad, en Maracena, hacía muchísimos años que yo no pisaba este pueblo, y me he recordado a mí misma, hace muchos años, claro, en una oportunidad que tuve, un evento que tuve yo, en el que yo estuve en Maracena, y me viene aquello, ¿no? Entonces me puedo ver en ese momento, en ese pasado, y siempre lo voy a ver desde el hoy, porque no tenemos más que el presente, ¿no? Es decir, que va a haber también variabilidad, podemos sentirnos como sentíamos antes, lo que sentimos ahora, incluso en presencia de las mismas cosas, la perspectiva ha cambiado, lo que sea, y te ves distinta, es decir, hay variabilidad, ¿no? Cada uno de nosotros respondemos con funciones diferentes porque tenemos historias personales que son únicas, jamás podemos transferir la historia a nadie, porque la historia de uno es intransferible, ¿no? La variabilidad impacta en todo, impacta en el contexto de nuestras familias, cuando estamos hablando con la gente, en los trabajos, en política, en los países, en las profesiones, en los pacientes o clientes, como los queráis llamar, con nosotros mismos, como decía, y por supuesto en la ciencia. La ciencia, como vamos a ver dentro de un rato, no es un monolito, no es otra cosa. Es la conducta de las personas que hacemos ciencia y eso no es, hay muchísima variabilidad ahí, ¿no? Mucha. Vamos a ir viéndolo. Ante tanta variabilidad, la pregunta es, ¿merece la pena ponerse de acuerdo? ¿Es necesario? Y si es necesario, ¿para qué es necesario? Y si es necesario, ¿cómo lo hacemos? Entonces, muchas veces se dice, o sea, tenemos que tratar de llegar a acuerdos, tenemos que convenir, tenemos que tratar de estar en el mismo barco, cuando cada uno de nosotros tiene piezas diferentes, tiene historias distintas. ¿Cómo hacemos eso? Muchas veces no nos merece la pena y simplemente no nos ponemos de acuerdo, más que en determinados contextos. Pero lo cierto es que los humanos vivimos en grupos y la historia de la humanidad es una historia en la que los conflictos, cuando no se resuelven las cosas, los conflictos se resuelven muchas veces de muy mala manera, ¿no? Pero antes de ver entonces cómo está extendida esta variabilidad, quiero yo, no sé, que nos pasemos, como yo llamo, por el mapa global, ¿no? Por el todo, ¿no? Y nos vamos a detener después en lo que es la conducta y la ciencia conductual. Variabilidad en todo el sistema. O sea, es importante que lo que yo voy a transmitir es que empecemos pensando, voy a hablar del universo, pero es mucho más que el universo, o sea, es un todo. O sea, lo que vamos a encontrar siempre es un todo. Es el humano, somos los humanos,
los que se han dedicado en su momento al análisis del todo, los que hemos ido partiendo el todo, ¿no? Es decir, hay un todo que está hecho, no está hecho, hay elementos, hay formas, hay funciones, pero están todas interconectadas. Las hemos dividido, pero las hemos dividido o categorizado porque nos ha debido ser útil. Es decir, a nuestros antepasados les debió ser útil categorizar por donde caminaban, ¿no? Sobre la base de propiedades físicas comunes, sobre la base de funciones comunes o distintas y categorizar. Pero el mundo no está hecho de partes. Nosotros hemos hecho las partes del mundo, porque por lo tanto es una concepción que tenemos del mundo. Esto hace que muchas veces, fijaos que hemos hecho partes, la física, la química, la biología, la historia, medicina, antropología, de todo, y la psicología, ¿no? Pero con frecuencia, a base de mirar a la parte, cada vez más de especializarnos en una parte, olvidamos que esa parte no está sola, esa parte siempre forma parte del todo. Esto se ve por sistema, sin ir más lejos, por poner un ejemplo, cuando uno está estudiando la conducta humana y se olvida que la conducta humana no se puede estudiar sin la biología, no se puede estudiar sin la física, es decir, no es que esté la física por aquí, la conducta por aquí, no está el ambiente aquí, la conducta aquí, es imposible. Por lo tanto, es una concepción, el empezar a ver las cosas desde este ángulo cambia la manera en la que nos orientamos, ¿no? Así que vuelvo aquí a señalar que nos olvidamos de las partes, nos olvidamos del todo, nos centramos demasiado y se nos olvida, ¿no? Estamos estudiando el cerebro y se nos olvida que ese cerebro está en un cuerpo, que está en una persona que tiene una historia. Lo mismo pasa con su corazón. Está en un ambiente, está en un contexto. Es decir, todo esto es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Y se nos olvida a base de centrarnos en las partes que están conectadas y que, por tanto, en el momento en que se da un cambio en un factor, va a afectar al otro y va a producir variabilidad sí o sí. Lo mismo pasa, imaginemos la fuerza del viento. Pues la fuerza del viento hace que afecta a nuestra conducción. No puedes conducir de la misma manera y es una cuestión de tienes que emparejar con aquello, ¿no? Pues esta es la variabilidad, ¿no? Si no nos adaptamos cuando hay un cambio en alguno de los factores, pues lo que pasa es que, que el sistema nos echa, nos despide, nos desaparecemos, ¿no? O bien, pues si alguna de nuestras conductas se adapta a ese cambio, pues queda seleccionada esa forma de conducta que ha permitido el enganche, que ha permitido la adaptación y que por tanto pues podamos proseguir y en el caso de los humanos pues que podamos procrear, etcétera, ¿no? Todo esto ocurre en todo el universo, es decir, y nosotros no somos diferentes, somos una parte del universo. Fijaos que digo una parte, pero en el fondo estamos en un todo. La parte la hemos hecho nosotros por intereses y porque ha debido ser útil. Ocurre en todo el universo. Y por supuesto ocurre en nuestra conducta. ¿Qué es la conducta humana? Pues es una parte más. Pertenecemos, como bien sabemos, al mundo animal y compartimos sus modos de supervivencia. Nuestra conducta, como yo decía antes, es solo presente. Lo mismo da que sea pública o privada, esa diferenciación que en su momento se hizo, que son todo categorías. Pero es presente, es decir, no tenemos pasado ni tenemos futuro, porque todo lo que tenemos es presente. Hablamos del pasado en el presente y tenemos futuros en el presente, y cuando el futuro llega es un presente, etc. Respondemos siempre a algún factor, es decir, las respuestas nunca están solas, siempre respondemos a algo, ¿no? Lo que indica que si hacemos categorizaciones de respuestas, pues es un gran error. Si hacemos categorizaciones solamente de antecedentes, pues es otro error. Si hacemos categorizaciones de consecuencias, es otro error. Si no lo vemos como una unidad, ¿no? Porque siempre respondemos a algo y siempre pasan cosas. Y cuando respondemos siempre en el contexto de nuestra historia personal, ¿no? Vamos a ver qué más. Decía yo, no podemos más que recordar que siempre que respondemos lo hacemos con nuestra biología. Lo hacemos en la física, en la química que conlleva, en el mundo social. Los demás son factores para nosotros, como ocurre con las sillas, es decir, nosotros mismos vamos a ser factores de nosotros mismos, porque vamos a tener conductas que vamos a reconocer como nuestras y vamos a responder a ellas. O sea, nos podemos tratar
a nuestras propias conductas, cómo podemos tratar la función de otros elementos que hay en el ambiente. ¿Qué más? Y respondemos bajo cientos, miles, millones de interacciones que se dan. O sea, un presente y detrás viene otro presente y detrás viene otro presente. Imaginemos a lo largo del día la cantidad de presentes que hay y que van haciendo historia. Algo más. Los humanos vivimos en un contexto social donde las personas que están a nuestro alrededor nos van a enseñar un tipo de repertorio. Nos van a enseñar un tipo de repertorio que es lo que vamos a llamar lenguaje y que yo me voy a permitir aquí hablar del lenguaje en términos de que aprendemos a relacionar. Fijaos que decimos aprendemos como si el aprendizaje viniera de dentro. Nuestro lenguaje es dualista, pero cuando miramos a la conducta y la estudiamos, no estamos haciendo un análisis dualista de un lenguaje o de una forma de expresarnos que sin duda daría la impresión de que es dualista. Nosotros es una interacción siempre. Hay otras personas, hay otros en nuestro medio que por su historia pues están motivados para enseñarnos ciertas cosas, que aprendamos a nombrar, que aprendamos a relacionar. Cuando aprendemos a relacionar, que lo hacemos en el contexto del grupo social de referencia, vamos a aprender a generar visiones del mundo, del universo, de las estrellas, de Maracena, de Granada, de cómo éramos nosotros hace muchos años, de cómo somos ahora, de cómo son los demás, etc. Vamos a tener visiones. Cuando digo visiones son metáforas, estoy hablando, vamos a tener piezas, ideas de todo eso. Y ocurre que esa conducta relacional, cuando la aprendemos, va a adquirir un gran poder. Va a estar teñida, yo la llamo, se van a ir generando piezas, nombramos esto con esto, el azul va con esto, detrás del 1 va el 2, Maracena pertenece a Granada, Granada pertenece a España, hoy es hoy, estamos terminando abril, mañana será, vendrá yo qué sé, todas estas cosas que son piezas una detrás de otras, están relacionadas. ¿Y cómo las relacionamos? Yo a veces uso la metáfora como si fuera un tipo de pegamento. El pegamento puede ser flexible o puede ser extremadamente rígido. Y eso va a marcar las diferencias de cómo vamos a interactuar con todo ese bagaje, con todas esas piezas, repito que es una metáfora. Ese repertorio y esas piezas enganchadas van a tener lo que vamos a llamar coherencia. Es decir, que en el momento en que empezamos a aprender, que empezamos a relacionar cosas, vamos a aprender algo más que va a resultarnos coherente. Es decir, que cuando lo hagamos, estamos bien. Si nos dicen que Granada, o que Maracena pertenece a Granada, y alguien viene aquí y dice, no, Maracena pertenece a Singapur, ¿qué te pasa? Que no cuadra, ¿verdad? No cuadra. Es decir, no es coherente. No es coherente dada tu historia. En tu historia está relacionada Granada con Maracena en términos de inclusiones, en términos de espaciales o en términos jerárquicos. Es otra historia que no puedo entrar en ello. Pero no te cuadra, ¿no? De la misma manera que si hoy decimos, ¡wow! Nos queda un mes para empezar el invierno. Pues pasa lo mismo. Es igual, no sé, porque hemos aprendido otras cosas. Bueno, entonces nos choca. Eso que nos choca es lo que vamos a llamar coherencia. Y que no nos choque es extremadamente reforzante. De manera que estaremos a gusto en aquellos sitios donde lo que pasa nos permite derivar o nos permite confirmar prácticamente lo mismo que nosotros estamos pensando. La coherencia, decimos aquí, yo digo, se hace presente para quedarse, va a inundar todo, ¿no? Es decir, vamos a aprender a relacionar y a derivar. Es decir, que ya no es, vamos a aprender a relacionar en términos de las cosas que puedo comparar, de cosas que puedo establecer en relaciones causales, esto es causa de esto va antes que esto va después que esto es más que esto, menos que esto es como es, esto pertenece, esto es miembro de, yo estoy aquí, el otro está allí, hoy estoy aquí, hace un rato estaba en el coche, bla, bla, bla. Es decir, todo lo que hacemos con el lenguaje es relaciones. Y eso es lo que aprendemos a relacionar. Y una vez que lo hacemos, podemos usar esas claves de el cómo, el más, el menos, lo podemos aplicar a muchas cosas. De tal manera que podemos leer un libro que nunca hemos leído y lo entendemos.
Y están usando claves de si este actor o esta persona entró por la puerta y entonces cogió esto y entonces fue y lo hizo por esto, por lo otro, y lo entendemos. Nos resulta coherente, pero no lo hemos visto antes. Es decir, esa comprensión es una derivación. Y de la misma manera podemos estar aquí, podemos establecer relaciones entre las cosas que hay aquí. Yo puedo formular reglas que antes no había formulado y que me resulten coherentes, porque son coherentes de acuerdo a mi manera de relacionar, aunque lo que yo haya relacionado antes no sea idéntico. Bueno, me tengo que parar aquí porque esto es muy extenso. Lo que quiero decir con esto es que comparamos, explicamos, nos situamos en el pasado, en el futuro, imaginamos, hacemos metáforas, podemos darnos cuenta de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que sentíamos antes, de que es diferente a lo que piensan otros, etc. Vamos a aprender a valorar las cosas, vamos a darle significado a las cosas y vamos a ser capaces también, mediante mientras este comportamiento, de poder estar en presencia del dolor y, sin embargo, que nos guíe a alguna otra cosa que en nuestra historia puede ser más importante, como pueda ser, pues, a pesar de que pudiera estar cansada o que haya dormido 3 horas, por poner un ejemplo de hoy, ¿no? Pues voy a tratar de hacer lo que tengo que hacer porque me importa, porque me he comprometido, porque me interesa. Entonces, hay algo que se pone por encima de otras cosas, ¿no? Eso no lo podemos hacer si no tenemos este tipo de comportamiento relacional. En fin, formamos una coherencia en lo que sentimos y pensamos, de manera que nuestra visión del mundo para nosotros es con la que estamos bien, ¿no? Y recordemos que si nos choca algo, vamos a tratar de hacer algo para volver a recuperar el sentido de coherencia, de que nos cuadren las cosas. Este comportamiento relacional, el lenguaje, entendido así, genera las emociones. Los animales no odian, ni tienen ese amor que los demás podemos proyectar el amor que nosotros sentimos a los animales, pero eso no es lo que los animales hacen, ¿no? Pero el odio, el amor, la traición, la esperanza, la confianza, todas estas cosas son las emociones humanas y muchas más, la envidia. Todas estas cosas no se dan si no pudiéramos comparar, si no pudiéramos compararnos con los demás, si no pudiéramos compararnos con lo que ha dicho antes y lo que ha dicho después y lo que me ha dicho y entonces no sé qué. Y entonces todas estas cosas hacen que sintamos como si fueran mazazos, como si fueran contingencias completamente aversivas y otras veces como si de repente nos invadiera el amor y nos invadiera algo extremadamente positivo sin que realmente nos hayan dado nada, ¿no? Y sin embargo lo sentimos. Genera ídolos, dioses, entidades, genera el humor, bueno, todo, ¿no? Los humanos no podríamos tener este tipo de comportamientos si no tuviéramos este tipo de conductas. Pero esto es un arma de doble filo, ¿no? Es útil a veces y otras veces no es tanto. Nos puede cegar cuando nos quedamos pegados a las piezas y no vemos más, ¿no? Porque tenemos que aprender también a despegarnos de nuestras propias piezas, a notar que estamos nosotros como casi un contexto mucho más general que esas piezas, lo cual no deja de ser una conducta más, ¿no? Relacionar es reforzante, como decía, y adquiere dominancia. ¿Cuántas veces habremos dicho que pensar es dominante? ¿Por cuantísimas veces los humanos se pelean solo por tener razón? Esto es el pan nuestro de cada día. En las familias, en todos los sitios, todos queremos tener razones muy reforzantes. De manera que, bueno, se hace dominante. Yo no puedo explicar ahora de dónde viene la dominancia, pero viene evidentemente de cómo hemos aprendido a relacionar y a derivar. Me importa aquí señalar cómo es, y abajo, ¿no?, al aspecto de la psicología, y en este caso, cuáles son las coherencias o cuáles son las piezas, las maneras de pensar dominantes. Si nos miramos despacio, prácticamente todos, hay muchísimos modelos, como hay muchísimas terapias, pero al final del día prácticamente o encajan en un lado o encajan en otro. O tienen una visión mecanicista, es un modo de mirar, o tienen una visión funcional contextual, es decir, o están aquí o están aquí. Son dos modos incompatibles, ¿no? O estamos en un sitio o estamos en otro. ¿Dónde ponemos el foco? No me voy a entretener ahí, pero sí un poco abordaré. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Lo ponemos en las partes? ¿Vamos a mirar solo, vamos a hacer categorizaciones de trocitos de la persona? O sea, no soy yo ya las partes del universo, las partes de lo que rodea el comportamiento, sino que el mismo comportamiento lo voy a trocear. Miro a las R's, hago las categorizaciones como están hechas en el DSM a veces en función de contenidos de pensamientos, tipos de emociones,
tipos de respuesta y categorizo así. ¿Vale para algo esto? ¿No? Me fijo, me busco causalidad, explico las cosas en términos de contigüidad espacial o contigüidad temporal, como hace más de un siglo. ¿Qué categorías? Hago categorías formales de todo. Miro las conductas sueltas, como si el niño cuando llega con una rabieta estuviera ajeno a las condiciones en las que hace la rabieta y a lo que le pasa cuando hace la rabieta. Es que el niño cuando hago esto, o sea, estoy focalizando la atención de una determinada manera y así la voy a estudiar. Me dedico visto que los problemas están en lo que la gente piensa y en lo que la gente siente, pongo el foco del cambio en tratar de modificar lo que la gente piensa. ¿Voy a poder? ¿Cómo torpedeo su coherencia? ¿Cómo le hago pensar de forma diferente cuando resulta que se va a defender como gato panza arriba? Porque yo pienso esto, me han hecho esto, me pasa esto, soy tal. ¿Cómo hacemos esto? ¿Nos dedicamos a mirar, por el contrario, a la conexión de los factores? ¿Nos centramos en las unidades, en la unidad conductual, como un todo, no en sus trozos? ¿Miramos a la conducta en términos de lo que hemos conocido, como patrones, como clases, en vez de como conductas sueltas unas detrás de otras? ¿Qué hacemos? ¿Nos dedicamos a estudiar en términos nomotéticos? ¿Nos dedicamos a fabricar verdades universales sobre la base del individuo promedio que no existe? Bueno, como tal, de las medias y las estadísticas. ¿O estudio en términos ideográficos? ¿Busco las verdades en los métodos estadísticos o me voy a las replicaciones? ¿A qué tipo de replicaciones? No. Trato de cambiar las funciones de lo que pienso y de lo que siento para que no me inhabilite con lo que hago. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué otra función meto en la fórmula para hacer eso? Si no puedo cambiar su coherencia, ¿cómo lo hago? Bueno, todas estas cosas, sean de un foco, sean de otro, está repleto de la coherencia que yo decía antes. Y la coherencia siempre es personal. Cuando aquí hablo de institucional y científica, que es donde voy, es porque la ciencia es una institución. Nada que yo esté descubriendo aquí, porque bien claro lo expuso Skinner, pero lo expuso mucho más claramente Cantor, ¿no? Es una institución, es como algo más, como las religiones, pues las ciencias también son como instituciones. ¿Y están hechas de qué? Así que vamos a pasar ahora a cómo se produce la variabilidad en la conducta científica que hace que unos modelos y unas maneras de mirar, en este caso a la conducta, se conviertan en dominantes. Bien sabéis, porque todos, yo no os veo, así que no sé si sois jóvenes o sois viejos, lo siento, no puedo ver, no hay luz. Pero las universidades están hechas, la psicología está hecha de una determinada manera. Hay una forma de mirar la psicología que es dominante. Y no es precisamente la que, en mi opinión, es más efectiva, pero es la dominante. Tenéis las asignaturas troceadas. Se trocea el individuo, se trocea el ambiente, se divide, vamos a estudiar lo neuro, vamos a estudiar la memoria, vamos a estudiar el pensamiento, vamos a estudiar el lenguaje, vamos a estudiar el aprendizaje, vamos a estudiar la motivación. Miles de parcelas, y da una visión troceada. Yo creo que los estudiantes de psicología salen considerablemente peor que entran, en términos de qué visión tienen de la conducta. Por Dios, que van a tener que estar trabajando con seres humanos completos, no con trozos, no con cerebros de encima de las mesas, ni con ambientes encima de las mesas. Van a trabajar con individuos que tienen historia. Así que cuanto antes podamos tener una concepción o podamos potenciar una concepción que sea más útil para lo que hay que hacer, porque las cosas siempre son útiles, pero son útiles siempre hay que preguntar ¿para qué es útil? ¿No es útil? No, ¿para qué? Dime primero el por qué y luego lo estudiamos, ¿no? En fin. Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado ahí, de qué se ha nutrido la psicología, y nos toca
pues inevitablemente entrar en lo que es la ciencia. Y la ciencia, repito, nada que yo tenga que descubrir aquí, está dicho hace mucho tiempo, es la conducta de los científicos. Nada más, no es más que eso, es una conducta más. Así que si las conductas son históricas y las conductas responden a motivaciones y todos los que hacen ciencia son individuos verbales, tenemos que asumir que van a ir generando piezas que tienen diferentes maneras y que va a haber variabilidad ahí. Vamos a ver esto. El científico responde a su historia. Responde al grupo en el que ha aprendido. Es el que ha ido aplicando las reglas y las contingencias que operan, ¿no? El que va marcando qué cosas son importantes, ¿no? El que va a ir generando su sistema de coherencia, de dónde mirar cuando investiga, de qué es lo que motiva a un científico, si le va a motivar conocer, indagar, explorar, o su objetivo es probar hipótesis que son las cabezas de alguno que haya por allí que dice que las cosas son así, entonces el único objetivo es hacer las cosas para ver si lo que están diciendo es verdad. No interesa eso. O sea, ¿de qué está hecho eso? Entonces tenemos que entender que la ciencia no es una unidad, tiene una cantidad tremenda de variabilidad y cada vez más, ¿no? Y lo es porque son humanos y los humanos por fuerza muestran variabilidad y motivaciones diversas. ¿Interesa? O sea, ¿está la ciencia hecha exclusivamente de, a ver, cuántas publicaciones tengo que hacer en Q1? ¿Es lo único que me interesa? ¿Una publicación al mes? Da igual, si lo repites. Estás motivando, tratando de trasladar la importancia del aprendizaje, la importancia de explorar, de hacer preguntas a la naturaleza y a ver qué pasa. Y que tu coherencia se llene, y que te pones contento cuando pasa eso y que te vas a frustrar considerablemente cuando los demás publican solamente sobre la base de la cantidad. Es decir, ¿de qué está hecho? Así que no hay dos científicos iguales, ¿no? En todos los casos hay una visión, es decir, todos los científicos tienen una visión del mundo. A veces es explícita y a veces es implícita, se orientan, van en función de su historia. Podríamos poner muchos ejemplos, pero no me va a dar tiempo, así que voy a ir todo lo ligera que pueda, ¿no? Pero me gusta, bueno, vamos a dejarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, no es igual estar mirando dentro del individuo y tratando de entender la conducta del individuo sobre la base de cómo están funcionando sus neuronas, a entender que sus neuronas forman parte de su conducta y que lo que tienen que hacer es mirar cómo interactúa ese individuo completo, dónde está, qué está pasando ahí, y tratar de mirar qué factores son los relevantes para que impacte de una determinada manera en su conducta. Claro, el foco es distinto, gracias que tuvimos personas que tenían una historia muy analítica de mirar ahí, no tanto de mirarse ellos para probar si lo que tenían en la cabeza era cierto, sino preguntas, ¿no? Y mirar, pero orientados. Esa orientación implica una manera de mirar el mundo. ¿Estamos? La ciencia incluye multitud de formas. Y no es igual, en teoría. Podrían ser que todas las formas, como una gran clase, pues estuvieran dirigidas a la predicción y especialmente al control. El control o influir, me da igual las palabras que utilicemos en función de lo políticamente correctos que queramos ser, ¿no? Es decir, a tratar de mirar, a tratar de establecer relaciones. No necesariamente estamos descubriendo nada y exploramos, establecemos relaciones, unimos piezas y será útil. Sabremos si esto que hemos dicho que está ocurriendo nos sirve para algo. Es decir, ¿dónde está el criterio que vamos a utilizar para saber si lo que decimos, dado que tiene que ver con la forma en la que medimos y la forma en la que hacemos, tiene sentido? Entonces hay que pasar al control, hay que pasar a aplicar aquello que creemos, que hemos visto, que está en relación, pongamos por caso, no sé, el sistema de contingencias. ¿Funciona o no funciona cuando lo hago? Y si funciona, lo que está haciendo es potenciando lo que vamos a llamar las leyes científicas, en este caso, las primeras que yo ahora mencionaré. Son diferentes formas. Exploramos, observamos, indagamos, nos preguntamos, experimentamos. En términos nomotéticos o ideográficos, eso depende.
replicamos, conectamos puntos de, wow, esto pasa aquí y ahora otra cosa ha pasado aquí. Pero para eso hay que estar mirando, no mirando para adentro ni mirando nada más que el numerito. Formulamos leyes, formulamos teorías, más rápido, menos rápido, discutimos. Hacemos presentaciones de trabajos y los discutimos. Publicamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un conjunto amplísimo de conductas. Y la variabilidad aquí es tremenda. Fijaos que la variabilidad puede pasar ya de entrada porque las motivaciones sean distintas. Porque nuestra manera de mirar a lo que nos interesa sea de un modo o sea de otro. Y venimos ya de la cultura, o sea, cuando nos hacemos científicos ya venimos con repertorio de curiosidad, repertorio de explorar, es decir, ¿de qué está hecho? ¿No? Si seleccionamos a los candidatos para hacer investigación sobre la base de su historia y curiosidad o sobre la base de sus notas, ¿no? Que es algo radicalmente distinto, en mi opinión. ¿Qué términos usamos? ¿Somos laxos con los términos? ¿O tratamos de hacer términos precisos? Que no haya tanto equívoco. Términos que tengan amplitud, no que nos sirvan solo para una cosa, sino que se puedan generalizar a través de múltiples cosas y sigan siendo eficaces. Que sean útiles también, más allá de que podamos utilizar, por ejemplo, no sé, los principios del reforzamiento, tanto si estamos en casa como si estamos en el laboratorio, como si estamos en la escuela, como si estamos en la política, sino que es esa amplitud, como si, mucho más es que se puede usar ese término y sirve cuando estamos trabajando a otros niveles, sea en el ámbito de la antropología, sea en diferentes ámbitos, porque no estamos solos en el universo. Es decir, que hacemos términos que solo sirvan aquí o vamos a extenderlos. El uso de la ciencia tiene un alto grado de influencia. Es decir, es una función que cuando las personas hablan desde el ámbito científico influyen más que si lo dice el portero, con todo el respeto al portero, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso. Hay que tener como valores de un gran alto nivel de responsabilidad para no estar, no sé, lanzando términos sin más, hablando de lo que no sabes. Se requiere, en mi opinión, pero esto, repito, son propiedades y son valores que van a hacer que la ciencia vaya por un lado o vaya por otro. Se es minimalista tratando de que el menor número de términos dé razón de múltiples fenómenos, o a la mínima que nos encontramos una variabilidad formal le vamos a poner otro nombre. ¿Somos parsimoniosos en cómo presentamos, en cómo extendemos, o nos dejamos llevar como si fuéramos artistas, como si la ciencia fuera un consenso? A ver cuánta gente le gusta lo que estoy diciendo. La ciencia no es democrática. No se ha descubierto nada, ni hemos generado leyes relevantes por consenso. Como tampoco creo que ninguno de nosotros, si tuviera que operarse del corazón, simplemente seleccionase a aquella persona que por consenso digan los demás que es el mejor. Seguramente buscaría otros criterios, ¿no? El consenso está para otras cosas. Pero la ciencia no es. Y esto es un conflicto. Conflicto más. La ciencia es personal. Pero es personal, pero está dentro de un grupo. ¿Por qué? Pues porque hay que replicar, es importante que repliquen otros, es importante, publicamos en las revistas, lo que dicen los demás influye, a veces no te dejan publicar porque estás hablando de una forma diferente. Es decir, hay que aprender a tener, digamos, a seguir siendo personal y evidentemente, pues, sentir la cantidad de comportamientos que van a producirse dentro del grupo de referencia, sean
más amplios o sean más pequeños. Y cada uno lo va a hacer con su coherencia y sus motivaciones. Fijaos, la visión funcional, yo la pongo como un gran árbol, ¿no? Podríamos entrar cómo surgió la visión funcional, cómo fueron los primeros hallazgos hallazgos por llamarlos de alguna manera, que fueron útiles después, pero no útiles porque cuando se aplican sirven para modificar aspectos, no útiles porque le guste a la gente y porque sea más coherente con su historia. Si fuera todo eso, pues, de ahí la cantidad de choques que ha habido entre el mundo de la ciencia y la religión, y etcétera. Pero es que ahora, hoy en día, tenemos religiones que están dentro de la ciencia, pero no lo dicen, ¿no? No voy a entrar en el proceso de cómo surge las que hace Watson, qué pasa con Skinner, qué pasa después, cómo se crean las nuevas revistas para tener grupos de comprensión, si hubo aislamiento o realmente se trató de conectar con otras personas, etc. Lo importante es la visión. La visión funcional yo la pongo como un gran árbol, ¿no? Donde la savia está en la raíz, pero esa savia se distribuye por el tronco y por las ramas. La savia y las raíces es la visión. Es si vamos a mirar al individuo en términos promedios o en términos ideográficos. Si vamos a contemplar al individuo como un todo o lo vamos a trocear. Si vamos a mirar al comportamiento en términos de formas o en términos de funciones, ¿qué es más útil? Y lo que ha sido más útil, sin duda, y de ahí viene la visión funcional. Pero hubo una época maravillosa donde esa diferenciación y esa filosofía que estableció Skinner a raíz de las primeras posiciones de Watson, claro, del conductismo metodológico, del conductismo radical, eso circulaba por ese árbol, guiaba investigaciones, nos permitió establecer leyes y además generaba ramas como aplicaciones de todo aquello. Era un total, pero no se puede confundir una cosa con la otra, porque son elementos distintos, pero están dentro de la misma visión. Y no se queda en una visión solo filosófica o solo de aplicaciones y de ramas, sino por eso de ahí la metáfora del árbol, ¿no? Un árbol conectado a muchos otros árboles, pero ciertamente en las épocas iniciales se estaba tan enganchado con estudiar esto que no nos conectábamos demasiado con otros árboles de historia o en la lingüística o cualquier otros estudios del ser humano dentro del universo. Hubo una gran variabilidad. Quizá gran variabilidad, pero podía haber habido más, dependiendo de las fuerzas y de los factores que se daban ahí, ¿no? Y hubo atascos, como bien sabemos, porque tropezamos con no saber cómo se formaba bien, cómo se formaban los pensamientos. No sabíamos cómo ocurría aquello de que yo pudiera sentir algo que no había sentido antes, ¿no? ¿De dónde venía aquello? ¿Cómo es que yo podía comprender algo que no había comprendido antes? Todas estas cosas atascaron. No pudimos trabajar bien con esa parte que es la coherencia, no pudimos trabajar como cuando se nos metían los pensamientos por medio, no los podíamos manejar, no los podíamos cambiar como podíamos cambiar modificando otros factores. Algo estaba ahí que nos estaba atascando, ¿no? Hasta que en un momento dado se abren puertas y surge pues lo que yo he comentado al principio del comportamiento relacional y empezamos a entender cómo aprendemos a derivar. Nada más, ya está, ¿no? Se afina la filosofía, se habla del contextualismo funcional, pero no es más que una versión del conductismo radical más afinada, dicho por los propios autores. No se esconde nada. La savia es la misma, recorre el árbol, crece el tronco experimental, porque ya tenemos las leyes y los principios centrados en contingencias, entendemos cómo esos factores consecuentes van a estar influyendo en que el ambiente tenga funciones. Pero vamos a saber más, vamos a ver que muchas funciones vienen dadas por cómo aprendemos a relacionar. No cambia nada, solo que el árbol es más fuerte, es más ancho y es más alto.
hay más variabilidad a todos los niveles, se expande el modelo y las ramas, hay más ramas, ¿no? Y vamos a encontrarnos pues, con ramas aplicadas que nos van a permitir formular y trabajar mejor con la coherencia porque la hemos entendido mejor. Porque ya entendemos que es muy difícil tratar de modificar esas piezas, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que contextualizarlas de otra manera para tratar de hacer, en el caso de la clínica, cómo las personas pueden aprender a vivir a pesar de que muchas veces su cabeza le está diciendo que no va a vivir, ¿no? ¿Dónde se aferra? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, se conecta ese árbol a muchos otros, se amplía, hay interés en eso, es decir, que hay variabilidad de las personas que están ahí y se conecta con más gentes desde el punto de vista de la antropología, desde el punto de vista de la evolución, de la biología y se enriquece el campo. Fijaos que es volver al principio, se enriquece. ¿Cuál es la evolución? La evolución no es más que qué conductas quedan seleccionadas cuando hay variabilidad. Así que nos tenemos que preguntar qué es lo que vamos seleccionando y cómo lo hacemos. ¿Selección de qué modelo? ¿Qué término es mejor? ¿Y para qué? ¿Qué investigación hacer? ¿Cuál es la investigación útil? ¿Cómo la hacemos? ¿Y para qué? ¿Nos dedicamos a diferenciar modelos por la forma? Igual que diferenciamos o catalogamos o categorizamos a las personas en función del pelo o en función de la altura. O diferenciamos modelos porque son funcionalmente distintos. ¿Podemos unir modelos que son distintos, pero que cumplan funciones equivalentes, que tengan objetivos comunes? ¿Nos vamos a ir? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles van a ser de esta manera las contingencias que van a operar en el mundo de la ciencia, en el mundo de la profesión, para seleccionar unas formas de hablar respecto de otras, unas formas de investigar? ¿Damos dinero para este tipo de investigaciones, pero no para estas? Yo recuerdo, estando en la Universidad de Granada, creo que era en los años, creo que fue en el 87, que pedí un proyecto con terminología muy skinneriana para estudiar lenguaje. Y los revisores me contestaron que se sabía todo ya y que la forma en la que yo estaba hablando era obsoleta. Y por supuesto no me dieron el proyecto, claro. Entonces, ¿qué seleccionamos? Claro, yo aprendí a cambiar las formas de hablar y a orientarme por otra vía, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de selección? ¿Seleccionamos los modos de hablar porque lo ponemos en Internet? A ver cuántos les gusta. ¿O vamos a ser más serios? ¿Nos sentamos a hablar y a discutir en serio? No sobre términos, sino sobre el significado y a qué hace referencia el término y para qué nos sirve. Integramos diferentes modos de hacer sobre la base, repito, del objetivo común, del para qué, de los principios y de las bases, o nos dedicamos a disgregar y a inventarnos cada vez más cosas. Al final, las contingencias, el cómo se enmarcan, repito yo, es siempre personal. Y al final del día uno tiene que aprender el baile del baile de lo que quiere, de lo que considera mejor según su historia, según su manera de ver el mundo y de hacer las cosas, y las contingencias que provienen del grupo. Y no tengo mucho más que decir. Esta es nuestra conducta, la conducta de todos nosotros. Va a ir marcando el paso. A veces cuando a mí me preguntan ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Dependerá de lo que hagamos. Es decir, porque todos formamos parte de ese grupo y va a depender de qué hagamos, no solo cómo hablemos, sino de lo que hagamos, de qué conductas seleccionemos, de esa variabilidad que es mucha. Esa es la que quedará seleccionada. Y después habrá más variabilidad. Fijaos que yo no lo he puesto aquí, pero en todos estos modelos, en toda
toda esta parte conductual, en este ejercicio que yo hacía antes del árbol, pues incluso dentro de las terapias, ¿no? Y de toda esa comprensión mucho más amplia, pero centrada en la misma lógica, se formó y se describió que se podía haber puesto otro nombre, ¿no? Pero en el tronco generamos lo que llamamos la RFT, que no es más que otro nombre y que sirve para lo que sirve y nada más. Pero hay muchos nombres, incluso dentro de la RFT, muchos términos con los cuales yo particularmente creo que hay que ser más parsimonioso, más cuidadoso. Con Az pasa lo mismo. Hay mucha variabilidad porque entran personas muy distintas y producen variabilidad. Entonces hay que buscar sistemas de selección y ver de toda esa variabilidad, de qué manera hablamos. ¿Por qué? Porque cuando no podemos obviar que hagamos lo que hagamos, estamos en contacto no solo con las piedras, sino con otros individuos que cuando vienen con su coherencia e introducen variabilidad. Entonces, ¿qué sistema? ¿Nos peleamos todos o tratamos de buscar algún objetivo o algún principio o algún valor donde quepamos todos los que podemos tener el mismo valor a pesar de las diferencias? ¿O pasa como en los países que como eres diferente a mí te tiro? Tú ahí y tú ahí, tú allá. ¿O buscamos algo que integre? Bueno, pues no lo sé, esto es lo que yo quería trasladaros esta tarde y me quedo. Gracias. Gracias, Carmen. Ha sido un placer escucharte, la verdad. Y esta ponencia tiene ronda de preguntas, así que quienes queréis hacer una pregunta, id levantando la mano mientras nuestra compañera Ainhoa se acerca a vosotros con el micrófono. Para que se vea la gente. Sí, porque... Hola, quería preguntarte, has dicho que en las universidades y eso se da como una corriente específica y que tú no estás muy de acuerdo con ella. Y te quería preguntar con cuál sí estás de acuerdo o cuál es la que tú defenderías. No te he entendido bien. Si me has preguntado cuál es la que es masiva, la que es dominante. La que tú consideras más efectiva o adecuada o lo que sea. Yo he estado 43 años en el mundo universitario. Empecé con 27 y me jubilé con 70. He estado en la Universidad de Granada, estuve como 15 años y después te voy a decir lo que he hecho y ahora después te contesto, ¿no? A mí no me cuadraba. Tuve la gran suerte de contactar en mis estudios en la Complutense con la única persona que a mí me cuadraba en parte pues por mi historia. A mí había cosas que no me cuadraban, pero aquel individuo que se llamaba Felipe Angulo, y no creo que le conozcáis, era muy especial y tenía una visión que cuadraba. O sea, entonces tendríamos que ir a ver cuál es la historia que cada uno de nosotros tenemos de manera que nos cuadran más unas cosas que otras, ¿vale? Y cuando yo ya notaba allí que las discusiones y cómo se le desplazaba y demás, pero daba igual, a mí me iba la marcha un montón, así que no pasaba nada, ¿no? Allí estábamos con él, ¿no? Rebelde se llama. Cuando yo llegué aquí, empezaban los estudios. Estaban empezando los estudios de psicología en Granada. O sea, se llevaban, no sé si un año antes, la psicología. Tenéis que ver la historia de la psicología, que viene de donde viene, ¿no? Que viene ligada a la filosofía y hasta que en un momento dado políticamente se pudo hacer, digamos, los estudios de psicología separados del resto. La visión que había era parte de la psicoanalítica y la mayor parte era toda una mezcla, eran trozos, pero la visión era mentalista. Era una visión de mirar dualista. No era una visión que yo había empezado a saborear en aquellos años con aquellas cosas que yo pude leer y que evidentemente fueron los primeros escritos que yo leí de Skinner en aquella época, traducidos por la editorial Fontanella, que están descatalogados, pero yo era lo que leía, ¿no? Pero además
me enganchó porque me servía, era práctico. O sea, yo tuve una hermana que era deficiente, así es como las catalogaban en aquella época, que nació en el año 68, y yo empecé a utilizar aquello para tratar de que mi hermana aprendiera a hablar. Así que tenía un interés muy práctico y aquello me servía. ¿Vais viendo el modelo? ¿Vais viendo la filosofía? Todo lo que tuviera eso a mí me atrapa. Cuando en Granada nos peleábamos para tratar los que teníamos una visión con los que teníamos otra. Pronto empezamos de la mano de Jesús Gil, yo no sé si alguno de vosotros le conoció, seguramente tú también. Sabéis que le dio un infarto hace 11 años, ¿no? Pero me ha hecho la comida hoy, en Almería, que yo he salido a las muy tarde. Y comenzamos a hacer un seminario de análisis a la conducta. ¿Qué creéis que pasó? Broncas. No teníamos broncas con los profesores, eran los alumnos con los otros alumnos, o sea, eran como peleas, ¿no? Puntos de vista contrarios. Pero eso es la vida universitaria, no pasaba nada. Pero hay otras contingencias, claro, que van desplazando y demás. Es decir, tratábamos de introducir asignaturas para tratar de enseñar aquello que considerábamos que había que enseñar, pero no éramos dominantes. Y los planes de estudio se hacen por consenso, se hacen por votos. Las facultades los contenidos no están formateados en términos de qué puede ser más útil, aunque se diga. Es otra cosa. Y a mí no me gustaba eso. Digo a mí y a otros más. Y peleábamos. Por eso nos fuimos de Granada. Nos fuimos porque la Junta de Andalucía abrió la opción de que en otras universidades los colegios universitarios se pudieran montar como universidades. Entonces dijimos, para allá vamos a hacer algo. Vamos a montar los laboratorios, vamos a hacer cosas, vamos a tratar de generar una visión distinta. ¿Veis esto? Pero éramos peleones. Éramos como un trocito en, 4 granos de arena en contra de toda una visión dualista de la psicología organizada en términos científicos. Pero ya os he dicho que la ciencia no es única. Eran visiones claramente contrarias. Y lo montamos. Y en Almería hubo esa oportunidad. No particularmente, es que a mí no me gustan las ciudades pequeñas, pero había algo que se podía hacer ahí y fuimos. Y lo intentamos. Hicimos un plan de estudios fenomenal, pero no duró. ¿Por qué? Pues porque operan otras contingencias, porque son votos, son número de personas, es quien tiene el poder para hacer esto, para hacer lo otro. Dicho esto, pues nada, hay que seguir. Pero la visión de las universidades, de las facultades de psicología es dualista. Y la visión que yo considero es la que es más útil, es una visión claramente funcional, contextual, la puedes llamar como quieras. Es la visión lo que me importa, no los nombres, ¿no? Es orientar a las personas a que miren a su paciente cuando le tienen delante, que miren a una persona que tiene historia y que su historia está hecha y la va a traer al presente, en términos de cómo ha aprendido a relacionar. ¿Estamos? Por lo tanto, será importante que entienda un poquito de eso. Y bien hecho, que investiguen, que no se queden con cualquier cosa, sino que yo siempre les digo, mira la historia. Cuando alguien te hable, echa un vistazo. Ostras, ¿de qué te está hablando? ¿Cuál es el crédito que tienes? Nos podemos equivocar absolutamente todos. Yo ahora mismo, no os creáis nada de lo que os digo, ¿no? Si queréis. Nada, cero. No vengo a que os creáis nada. Vengo a compartir lo que creo que puede ser útil, ¿no? Y desde ahí, mira, entérate de cómo funcionan estas cosas, trabájalas si puedes, mejóralas, pero mejóralas no porque te guste un nombre o no te guste un nombre, no. Mejóralas porque sea más útil para trabajar. Yo recuerdo hace años, en un anfiteatro, aquí en Granada, un congreso con una de las personas que más trabajaba en el mundo del autismo, Ángel Rivier,
no sé a cuántos conoceréis a Ángel Rivière, o si os sonará algo. Y yo estaba haciendo mi tesis también en estas cosas, en lenguaje y demás, y estábamos juntos allí, los dos, esperando al director que nos llevaba la tesis, y me lo estuvo explicando, y luego vino aquí, y yo me acuerdo decirle, o sea, ¿por qué no todo el dinero que tienes, todos los proyectos, o sea, que estás gastando, de verdad, haciendo una investigación maravillosa, pero era correlacional, y yo me acuerdo decirle, ¿por qué no la usas para tratar de entender? No si estos críos con estas características tienen dificultades para ponerse en el pellejo del otro, sino tratar de buscar un procedimiento que sea útil para que lo hagan. No lo podíamos hacer en aquella época, porque nos faltaba conocer muchas cosas que ahora sí sabemos y ahora sí lo podemos hacer. A eso me refiero. Eso es lo que yo quiero trasladar. Es decir, son las discusiones fundamentadas en estas cosas. Y trasladar, no creo que, dado cómo está organizado el mundo, dado cómo están organizadas las universidades, que son como los partidos políticos, pues es muy difícil que una visión pequeñita, una visión minoritaria que choca con la coherencia y con el dinero y con los egos, vamos a ver. Hay montones de motivaciones. La mayor parte de las revistas que tenemos en el mundo psicológico, mirad cómo son, echadle un vistazo, son todo trozos. La revista para la ansiedad, la otra para otro, la otra. Todas en las ramas, todo partido como si estudiaran las personas que han tenido cáncer y que tienen que aprender a sobrellevar eso. ¿No? Si es que se atascan, que no todo el mundo que le pasa lo tiene que hacer, ¿no? Está separado del trabajo que podemos hacer con los padres, del trabajo que podemos hacer con las personas que están peleando porque sienten un gran nivel de ansiedad. Y lo tenemos que separar del que está deprimido y del que está adictivo. Pero ¿estamos locos? Pues estamos locos. Ese es lo que hay. Entonces, cuando yo enseño, como enseño el modelo, o sea, todo eso se cae y se ve la visión. Pero claro, a mí me decía Mike Duggar, no sé si alguno de vosotros me recordará, Mike Duggar, que falleció de repente. Ostras, estáis ahí, chavales. Y me decía, ¿qué va a pasar cuando los laboratorios donde más investigación funcional hemos generado desaparezcan porque nos estamos haciendo viejos? Esto un día en mi coche. Y estuvimos mirando quiénes, las personas, nuestro legado, entre comillas, vaya, todos lo tenemos, ¿eh? Y decíamos, o sea, tu estudiante, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo este otro? Entonces, mira, echábamos un vistazo y decíamos, ¿realmente trasladamos el modelo bien? ¿Qué es lo que hicimos? ¿O qué otras contingencias se han operado para que ser conductista, dicho de otra manera, o ser un analista, o ser esto que yo estoy diciendo, cuesta mucho trabajo, es muy frustrante? Y la gente y el mundo, las contingencias no están hechos para eso. Yo no sé si te ha respondido. ¿Te han respondido? Sí. Y créeme que yo he peleado donde he ido. Yo he estado en comisiones nacionales, me he metido en cosas de estas que no me gustan nada por trasladar, sea con los sesenios, sea con el profesorado, sea en las oposiciones, sea en las tesis. Pues ya está. Cada uno tiene... Por eso es personal. Haz todo lo que puedas para trasladar la visión donde estés. Por supuesto, con los pacientes, claro. Trasládalo, pero yo tengo muy poca esperanza, sin ninguna duda, a que los contenidos en psicología sean sensatos. Vamos, para nada. O sea, tengo más esperanza de otras cosas que de esa, ¿no? Es muy difícil. O sea que no pasa nada. Simplemente hay que saberlo y ya está. A mí los estudiantes me decían, cuando ya habían aprendido algo y todavía tenían que aprobar asignaturas, y me decían, no puedo estudiar. Digo, a ver, contextualiza y no aparezcas por el laboratorio. No te quiero aquí hasta que no termines, porque vas a estar chocando constantemente. Apréndete eso de memoria, apréndete lo que cada profesor te dice, aprueba las asignaturas y después dedícate a hacer las cosas que amas en la vida. Ocúpate de ser un ser humano que haga lo que haga, lo haga desde el corazón. Y si tu corazón pasa por tratar de dar a tus pacientes todo aquello que pueda ser más útil, busca aquello que te lo dé. La pregunta. Hola Carmen, primeramente agradecerte esta ponencia porque creo que para todos nosotros es un placer y es muy importante escuchar a gente como tú, en directo además. Mi pregunta tenía que ver con algo que has dicho de que
tú crees que dentro de la RFT hay muchísima variabilidad y que crees que podría haber más parsimonia incluso. Pues mi pregunta va un poco más allá y va de la mano de incluso la teoría de los marcos relacionales no podría hacerse más parsimoniosa. Ya te he entendido. Creo. No tengo tiempo. No conozco vuestro nivel y no puedo entrar ahí. O sea, he hecho una presentación de estas de un águila que subes por ahí y dices, por ahí hay esto y por ahí hay esto. Pero si tú quieres, yo bajo. No hay. Y te bajo y te bajo a todo. Te bajo ahí. Porque me encanta. No está siendo, en mi opinión, parsimoniosa. Es decir, pero es normal. Hay variabilidad y hay intereses distintos. Y lo que hace falta es sentarse y ya veremos. Yo tuve una intervención hace 2 años, fue online en un congreso en Brasil, y justo sobre eso. Y entonces, al final me decían, bueno, pues ya veremos. ¿Qué términos son los que sobreviven? Y digo, hombre, claro, depende si controlas las revistas, controlas los revisores. O sea, si publicas la misma cosa cada mes en diferentes revistas, ¿qué es lo que pasa? Que que la gente, los que leen, es frecuencia. Lo repites. Y si además lo haces desde un ámbito que es jerárquico, pues te lo vas a creer más. Entonces, por eso de ahí la responsabilidad a mí me da pánico. Yo soy como Mike Tugar, o si quieres, como Skinner, minimalista en los términos, como Murray Sigman, minimalista. O sea, me da pánico. No publico una cosa si antes no la hemos revisado 700 veces. Y con todo eso nos equivocaremos. Pero cada uno es cada uno. Cada uno tiene su coherencia, cada uno tiene sus motivaciones y hay gente que cree que eso es lo que tiene que hacer. Y hay gente que está cambiando el término cada semana. No, por favor, pues no te sientas un rato, te lo piensas 3 veces antes de lanzarlo al vuelo. Que tienes una gran responsabilidad, que no eres el portero de la casa. Pues eso está pasando. Está pasando en la RFD, sí. Y está pasando en A también. Pero es que es normal. Es que no, yo no lo demonizo, lo discuto. Lo discuto donde lo tengo que discutir. ¿Vale? Y está pasando es variabilidad. Y entonces tendremos que ver qué queda seleccionado. Pero la selección ahí no es natural. No es como los dinosaurios, ¿sabes? No, es social. Y social en este caso son las contingencias que operan en el mundo de la ciencia. ¿Vale? Los ensayos controlados no sirven. Pero mientras te han ido diciendo que sirven, pues tú te los has creído. Mientras que los demás llevábamos avisando hace muchos años que esa investigación no es la que hay que hacer. Pero esa era la investigación que se pedía para poder a veces entrar en un ámbito. Pero no es que te hayas equivocado, es que ahora hay que echar marcha atrás. Eso está hecho, es la historia, explícala y no pasó nada. No. En el ámbito de la RFT, como en el ámbito de ACT, por ejemplo, que es donde yo me muevo, no, pero como en el ámbito del análisis de la conducta, ¿en el ámbito del análisis de la conducta había variabilidad o qué crees? ¿Que todo el mundo opinaba lo mismo que decía Skinner? No, estuve allí y había guerras. Normal, normal, no pasa nada. Eso sí, creo yo que dentro de la variabilidad había menos variabilidad que hoy en día por los medios por los sistemas de comunicación que tenemos. Por la facilidad que hay, y ahora con la inteligencia esta artificial ya, que la gente no tiene necesidad de escribir, se lo van a escribir. Yo qué sé, el mundo que habrá es vuestro. No sé si te he contestado, pero sí hay. Pero ya iremos viendo. Pero si quieres un análisis específico de este... Yo todavía estoy viva, ¿sabes? A mí me llamáis y ya voy. Porque me gusta, Carmen. Sí. Me dicen que la última pregunta de este chiquillo de allí. Sí. Hola, es un placer. Para darle un poco de vidilla a esto, voy a hacer una pregunta un poco crítica. Antes has dicho que la ciencia es la conducta de los científicos, ¿no? Pero esto podría considerarse como una definición un poco cíclica, ¿no? Porque, claro, los científicos son los que hacen ciencia y la ciencia es lo que hacen los científicos. Y me preguntaba, pues, ¿qué pensabas de una definición más formal, entendiendo la psicología o la ciencia así, como
el conjunto de abstracciones que se corresponden con la realidad, ¿no? O sea, al fin y al cabo la ciencia es la matematización del mundo y todas las ciencias, ¿no? Utilizan las matemáticas, ¿no? Y lo que hace, desde mi perspectiva, el análisis de conducta es intentar matematizar la conducta. No sé, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, esto es inmensamente... es también muy extenso, ¿no? Porque has tocado varias cosas que habría que discutirlas, ¿no? Si está la realidad o si la realidad es solo tu conducta. Y tú como simplemente exploras, interactúas, derivas sobre la base de lo que interactúas y después pones a prueba si eso te remite verdaderamente casi a que se produzcan cambios. De ahí la importancia de que un modelo o una visión no sea solo predictiva, sino que el objetivo es que si produces observaciones sistemáticas que más o menos te van dando lo mismo en múltiples condiciones, con lo cual lo llamas de una determinada manera para que el término sea preciso y haga referencia a esto, a esto, a esto y a esto, ¿no? Y llega un momento en que tu parsimonia te lleva a decir, bueno, está replicado muchas veces, vamos a hacer una ley, una fórmula, vamos a elevarlo a la categoría de un principio, ¿vale? Bueno, tendríamos que... No es más que eso es lo que haces. O sea, esa es la realidad con la que te mueves, ¿no? Y aplicas ese principio a otras cosas y te revierte al fenómeno, produces cambios, etc. Ese es el circuito en el que nos movemos, ¿no? Sobre la base de las matemáticas que dices, ha habido muchísimos intentos para tratar de matematizar lo que serían los principios. Donahue, en los años 80, Robert Epstein, por ejemplo, igual, lo mismo lo hizo. Yo estuve trabajando con las palomas cuando me fui para allá, ¿no? Para hacer lo de interconectar repertorios, para tratar de entender solución de problemas, y detrás estaba que lo íbamos a matematizar. O sea, que vamos a convertir en una fórmula matemática, era lo ideal. No funcionó porque, y en ellos está, o sea que por supuesto que hay gente dedicada a eso. Pero la pregunta es, ¿vas a hacer las fórmulas antes de conocer los principios? O no, ¿verdad? Puedes derivar después, pero ten mucho cuidado que son derivaciones, van a ser deducciones, y luego tienes que ponerlas, tendrás que ver qué pasa con ellas, ¿no? Pero son tal cantidad de elementos los que están implicados que es extraordinariamente difícil. Pero yo no lo sé. Pero que ya está inventado, vamos, que ya hubo. Pero ya en aquella época había constantes. ¿Cómo es la constante para traer toda la función en el presente, para tratar una fórmula que te traiga la historia? Cantor lo hizo, Cantor también lo formula. Es decir, intentos hay. Yo no me voy a dedicar a eso en lo que me queda de vida. A mí me interesa mucho más tratar de indagar lo que no sabemos todavía. Es decir, hay tantas cosas que yo particularmente me he quedado, y yo ya me he quedado sin laboratorio, ¿no? Me he quedado sin hacer y trabajo con otra gente, pero no es lo mismo, ¿no? De entender cómo haces metáforas contra. O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué variables qué factores están implicados para que una metáfora haga que entiendas mucho mejor y la comunicación fluya, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo y después lo convertimos en matemáticas. Esa es mi respuesta. Pero genial, seguro que se puede. Seguro. Pero yo creo que necesitamos hacer mucho más. Muchísimas gracias, Carla. Gracias. Vale, a vosotros. Gracias. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.